Muchísimas gracias por su compañía. Hoy nos acompaña el señor Marcos Amador. Él es doctor en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, es presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y es profesor universitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Marcos. Muchas gracias, Rosibel, y muchas gracias a todos los televidentes y radioescuchas también. Le hemos invitado porque precisamente en el país se está dando una discusión, y acá en la Asamblea Legislativa, así como en el Gobierno Central, sobre el proyecto para lo que son las jornadas excepcionales de trabajo. Don Marco, un poco conocer a profundidad el tema y posteriormente ver la posición. Con mucho gusto. Las jornadas de trabajo están tipificadas en la Constitución Política en el artículo 58 y en el Código de Trabajo a partir del artículo 136. Ya nuestro Código de Trabajo estipula una jornada, digamos, como la que se pretende hacer ahora de 12 horas, sin embargo la que dice el Código de Trabajo es de 10 horas, siempre y cuando no supere las 48 horas semanales. Dicho sea de paso, Costa Rica junto con México es el país en América Latina que tiene las jornadas más amplias en el mundo, no en América Latina. Colombia, Costa Rica y México son los únicos que tienen 48 horas, los demás países tienen 40 horas. Lo normal, digamos, la media, de acuerdo a la OIT, son 37 horas por semana. Y hay países más avanzados que el nuestro, como los Países Bajos, como Finlandia, como otros países, que tienen una jornada de 35 horas semanales. Y en otros países como España se ha pretendido más bien bajar la jornada a 30 horas diarias. ¿Cuál es la dinámica que pretenden esos países modernos? Bueno, que al disminuir la jornada, más bien haya más oportunidad que trabajen más gente. Que si una empresa necesita trabajar 60 horas por semana, pues que entonces tenga dos trabajadores, uno hace 30 horas y el otro hace 30 horas por semana. En Costa Rica parece que la pretensión es entonces la famosa jornada de las 4-3, que lo que llevaría es a tener una jornada de 12 horas diarias por 4 días para completar las 48 horas y tener 3 días de descanso completo. El gran problema no es tanto que la jornada sea de 12 horas, el gran problema es el sistema costarricense que no permitiría que las personas puedan tener una jornada tan amplia cuanto con las presas que tenemos en este país, ¿verdad? Con las distancias que tenemos, con el servicio tan malo de transportación. Aquí tenemos que decir que si una persona trabaja 12 horas, tiene que agarrar por lo menos una hora, hora y media de ida, una hora, hora y media de vuelta, de tal suerte que se convertiría entonces en 14, en 15 horas de jornada. Y eso es violatorio, digamos, de los derechos internacionales, del derecho de la OIT, de convenios firmados por Costa Rica que son supraconstitucionales, incluso ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué son supraconstitucionales? Bueno, porque vienen precisamente, forman parte de los derechos humanos. Los derechos laborales están enclavados en lo que se llaman derechos humanos porque son los famosos derechos de tercera generación, que son los derechos económicos y sociales. Dicho eso, y para no desviarnos mucho del tema, el problema que tenemos aquí con este tipo de jornada es que, si bien es cierto, el proyecto de ley pretende que sea de libre, de común acuerdo entre patrón y trabajador, tenemos dos aristas que tal vez no se han visto claramente. Uno es que de por sí ya el 136 del Código de Trabajo establece que no se pueden trabajar jornadas de 10 horas en este momento en aquellos trabajos que sean insalubres, peligrosos, etc. Ahí entonces estaría absolutamente prohibido hacerlo, porque además la Constitución también lo dice y habría que hacer una modificación al artículo 58 de la Constitución. Pero por otro lado también subyace en el fondo de ese tipo de jornadas el que no sería un asunto de libre acuerdo, sino que sería de libre acuerdo para el patrono. ¿Por qué el libre acuerdo para el patrono? Porque el patrono sencillamente va a contratar a una persona y le dice, mire, la jornada aquí son de 12 horas, no le sirve, pues no lo contrata, y punto. Pero no es que se pongan de acuerdo, se podría poner de acuerdo con el trabajador que ya está instalado. Pero los trabajadores que se incorporarían ahora al nuevo trabajo tendrían que seguir las directrices del patrono que los va a contratar. Don Marco, pero precisamente en eso están los señores diputados discutiendo, porque esa es la preocupación de algún sector, de que se le limite al trabajador de esa forma el trabajo y se vea en la obligación de renunciar porque no puede. Entonces la idea es introducir tipos de cambios como este para que sea opcional,
que si usted quiere lo opte por ese espacio o que haya alguien que, ¿verdad? Personas que no tengan muchos compromisos familiares y que puedan optar por este negocio. Sería como algo más adicional a lo que ya existe. Perfecto, pero en este momento, digamos, eso está bien para la gente que hoy está trabajando en la empresa. Pero recuerden, en el país hay libertad de contratación. Yo, patrono, contrato a quien quiera. Y si yo, patrono, viene una muchacha que tiene un hijo, que por tanto no puede dar el hijo 12 horas solos en una guardería, porque no existen guarderías de 12 horas para niños, y viene y me dice que no puede trabajar 12 horas, yo, patrono, le digo, no me sirve. Tan fácil como eso, porque hay libertad de contratación. Entonces ahí estaríamos ante un gran problema con una discriminación posiblemente solapada de aquellas que hablan 404 y siguientes del Código de Trabajo, en donde podría haber discriminación por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de tener un hijo. Entonces, don Marco, ¿qué hay de cierto que podría generar esta propuesta trabajo? Vamos a ver, ¿podría generar trabajo? Claro que sí podría generar trabajo, sin lugar a dudas. Toda jornada que usted haga nueva podría generar más trabajo porque se adapta precisamente a las necesidades de las empresas. Entonces posiblemente habrían empresas que podrían generar trabajo. ¿Por qué podrían generar más trabajo? Sencillamente porque los costos se disminuyen, porque no tendrían que pagar horas extras. Entonces, una empresa extranjera podría venir al país precisamente a instalarse, ¿verdad? Y se podría instalar en la medida en que le permitan que los trabajadores trabajen hasta 12 horas sin pagarle horas extras. Y entonces en ese sentido se disminuyen los costos o las costes que llaman los españoles para el operador, que sería en este caso la empresa, y en ese sentido podría generar trabajo sin lugar a dudas. Y también no podemos dejar de lado que posiblemente haya gente que le sirva este sistema de trabajo, ¿verdad? Por eso el tema es bien candente, claro, porque tiene dos aristas. La primera es la que ya le dije, que podría crear una solapada discriminación para cierto grupo de trabajadores y trabajadoras, pero también podría crear una gran oportunidad para un trabajador. Ejemplo, un muchacho joven que está estudiando en la universidad, por ejemplo, y que entonces le sirva trabajar 12 horas todos los días durante 4 días y hacer una carga académica de un día completo en la universidad o de 2 días completos en la universidad. Usted menciona las horas extra, en este caso ya no se pagarían porque son 12 horas. ¿Cómo blindarían el proyecto de ley para que se paguen con la jornada igual de las 8 horas, o usted considera que se debe pagar ese pico más de horas un poco más alto? ¿Cómo solucionarían esto? Vamos a ver, primero partamos del principio de que es inconstitucional trabajar más de 12 horas. Nadie puede trabajar en el país más de 12 horas y por tanto más de 12 horas no se pueden pagar extras, porque no se pueden trabajar más de 12 horas. Ahí entonces a mí lo que me parece es que precisamente en ese tipo de jornadas de 12 horas podríamos hablar de una jornada con un valor más alto, que eso habría que modificar entonces a través del Consejo Nacional de Salarios, modificar los salarios mínimos para ese tipo de jornadas y dejar las jornadas de 48 horas con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios actualmente, y hacer una modificación en el Consejo Nacional de Salarios para que las personas que trabajen jornadas de 12 horas, el valor de la hora sea un poquito más elevado que las otras, para hacer una compensación justa, digamos, entre la necesidad que tiene el empresario de trabajar 12 horas todos los días, pues los trabajadores trabajan 12 horas todos los días sin pagar los extras, pero también una compensación para aquel trabajador que se sacrifica en el sentido de que va a trabajar no solamente 12 horas, sino que va a ocupar más horas de transportación, ¿verdad?, para poder llegar a su trabajo a la casa y viceversa. Y ahí subyace un tema también de salud ocupacional, ¿verdad? Porque claramente está establecido que un trabajador que trabaje tantas horas consecutivas tiene una menos productividad. Así se ha probado en el mundo entero, en los países más desarrollados, como decían, los Países Bajos, en Finlandia, en Dinamarca, etc. La probanza que hay en este momento es que el trabajador que trabaja 6 horas es mucho más productivo que un trabajador que trabaja de 12 horas. Y entonces eso podría ser un boomerang que va en contra del patrono. Cuando un trabajador, por ejemplo, maquilando, ¿verdad?, aquello que hacemos de tiempos y movimientos, ya a cierta cantidad de horas ya está cansado, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Y por eso entonces podría ser más bien un asunto que vaya en contra del patrono. Recordemos cómo se establecen las 8 horas en el mundo del trabajo. Allá desde el siglo antepasado se establece porque los pensadores de ese momento habían llegado a un acuerdo de que el cuerpo humano para
para tener un equilibrio, tenía que dividir las 24 horas del día en 3 tractos. Y decían los tratadistas, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar o para dormir y 8 horas para socializar. Y ahí había un equilibrio en el cuerpo humano de hombre o de mujer. Ahora, al hacer una variación en este tipo de jornada, pues obviamente el cuerpo se cansa más cuando es una jornada tan larga y eso hace que la productividad per cápita vaya a disminuir. Y eso podría ir también en contra de los patronos. ¿Cómo ve usted, don Marco, entonces la negociación para tratar de mejorar el expediente? ¿Cree usted que sea viable blindarlo un poco para proteger tanto al trabajador como al empresario? Absolutamente. Aquí yo podría pretender que se hagan 3 propuestas. La primera es que efectivamente sea de libre negociación en el ingreso del trabajador o la trabajadora. Esto quiere decir que si una trabajadora tiene un hijo y que por tanto no puede trabajar esa jornada, que se le permita entonces trabajar la hora normal de las 8 horas. Uno. Segundo, pero eso sí, digamos, la gente que vaya a entrar, porque recuerde que les dije hace un rato que hay una libertad de negociación en la contratación y además el patrono tiene la potestad de la subordinación jurídica, de tal suerte que él sabe a quién contrata y a quién no contrata. Entonces que se haga realidad y que se haga como un fuero especial de protección a aquellas personas que tienen esa problemática de no poder trabajar las 12 horas, sino que solamente pueden trabajar 8 horas al día. Segundo, mejorar entonces el salario por hora de los trabajadores que se desempeñan en jornadas de 12 horas o jornada 4-3 y dejar iguales, de conformidad con lo que establece el Consejo Nacional de Salarios, la jornada de los trabajadores que trabajan únicamente 8 horas. Y tercero, en ese mismo orden de ideas, haciendo un mix de esas dos partes, permitir entonces que los patronos que están en este momento tengan los 2 tipos de jornadas que le permitan a un grupo de trabajadores trabajar 12 horas en 4 días y a otro grupo de trabajadores trabajar 8 horas por 6 días. Y entonces tener esos 2 tipos. Y por último, finalmente, lo que sí hay que defender es que en los trabajos insalubres, peligrosos y demás, no se podría contratar jornadas de 12 horas. Perfecto. Muchísimas gracias, don Marcos Amador, especialista en Derecho Laboral, por esta entrevista que le ha dado a la TV Legislativa. Continuamos con más.